Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al Santo. Que sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos van a estar acompañando hoy, miércoles 24 de septiembre, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les mandamos un afectuoso saludo desde el estado de Veracruz. Y lo bueno es de que podemos dedicar un momento, un espacio para aprender y reflexionar sobre lo que la Biblia nos dice. Les enviamos un afectuoso saludo, que el Señor les bendiga, les agradecemos sus comentarios. Hay algunas preguntas que estamos contestando de manera escrita y hay algunas otras preguntas que estamos contestando en el transcurso de los mismos devocionales. Les invitamos a que nos sigan escribiendo. Si les surgen más preguntas, que nos las puedan dejar en la caja de comentarios, estaremos respondiendo. Les enviamos un saludo y también pues escríbanos de dónde nos están escuchando. Dios les bendiga. El devocional de hoy lleva por título Soberana Salvación, estando en Romanos 9 del 14 al 24. El capítulo 9 es un capítulo polémico y complicado. No porque tenga un tema muy difícil, sino porque para el raciocinio humano es un tema muy complicado, porque habla sobre la elección incondicional que Dios hace. No se trata de que nosotros hayamos hecho algo bueno o algo malo para que Dios nos descarte o nos llame a la salvación. No, sino que es por el puro afecto de su voluntad. Y es justamente lo que trata este capítulo, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en esta parte central y medular del mismo pasaje. Y estaremos estudiando 3 puntos, y en el primero, soberana salvación, 1, justa y misericordiosa. El apóstol Pablo empieza a entablar una serie de preguntas. Recordemos algo muy interesante lo que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él ciertamente piensa como judío, pero entiende a los gentiles y también entiende el apartado de la salvación y en esa cuestión un tanto teológica y doctrinal. De manera que él plantea como una serie de preguntas que los mismos judíos y también personas no creyentes pudieron preguntarse o se preguntan hasta hoy en día con respecto a la misma salvación. Porque recordemos que es lo que estábamos viendo ayer. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y es que ellos no habían hecho ni bien ni mal, ni siquiera habían nacido, pero Dios ya había escogido a alguien, escogió al menor y no al mayor, que viene en la línea de la descendencia. Hubiese sido Abraham, Isaac, Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú fue el primogénito. Sin embargo, Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Y dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ellos podían preguntarse, ¿Dios es injusto por escoger a unos y no escoger a otros a la salvación? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque, porque Dios, recordemos, es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios misericordioso, es un Dios grande. Por lo tanto, no va a ser injusto. Su santidad no le permite hacer absolutamente nada. Y es que Dios no es como nosotros. Podemos explicar cosas a Dios que se le conoce como antropomorfismos, para explicar a Dios cuestiones que hace Dios, pero Dios no es como nosotros. La misma Biblia dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientan. De manera que dice el versículo 15, pues a Dios dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no es injusto, no hay injusticia. ¿Por qué? Porque Dios mismo está diciendo, tendré misericordia del que yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Eso lo vemos reflejado en Éxodo 33:19, cuando Dios le dice esto a Moisés. Y es que eso es cierto, Dios tiene misericordia de quien Él desea. Por eso es de que su salvación soberana es justa y misericordiosa. Dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y es justamente algo que estaremos estudiando en el devocional de mañana jueves, que no se trata por nuestros esfuerzos. El apóstol Pablo ha enfocado eso. Y lo hemos visto desde el capítulo 1, del capítulo 2, no se trata de quiénes somos nosotros, lo que veíamos en el mismo capítulo 2, la circuncisión, no se trata de quién está circuncidado, quién no está circuncidado, es la misericordia de Dios que obra en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Nadie era justo, nadie puede decir, es que yo me salvé por mis propios méritos, no. Y es que
Inclusive, si nosotros tratamos de alcanzar salvación por cualquier otro medio fuera de Jesús, no vamos a lograr nada. Lo mismo nos dice acá. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En la versión Dios habla hoy dice, no depende de aquel hombre que quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Debemos de acercarnos confiadamente. Por eso dice en Hebreos, acérquense confiadamente, porque tienen un sumo sacerdote, alguien que presentó un sacrificio, alguien que los entiende. Él mismo fue el sacrificio. Tienen toda confianza de acercarse. No hay duda alguna. Dice el verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso nos lo dice Éxodo 9:16. Faraón fue una muestra de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la misericordia de Dios. Misericordia para los que estaban oprimidos, en este caso los israelitas, ira para aquel corazón que ha sido endurecido y se aleja de la misericordia de Dios, y también de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único quien nos defiende. De manera que la soberana salvación es justa, es misericordiosa. No hay razón para objetar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho nada para alcanzar la salvación. Solamente es Dios quien nos da ese regalo. Y vamos a ver nuestro segundo punto, soberana salvación 2, con gracia y autoridad. Dice el verso 18, de manera de que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a ponerlo en una balanza. Moisés y Faraón habían crecido en un ambiente judío, porque mencionamos a Moisés y a Faraón porque están mencionados en el pasaje. Crecieron en un ambiente egipcio, perdón. Tuvieron la misma formación, ambos terminaron con la vida de personas, ambos estaban lejos de la gracia de Dios. Sin embargo, Moisés alcanzó misericordia y Faraón fue endurecido. ¿A qué se refiere esto cuando se endurece el corazón? Bueno, recordemos que en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas. Todos nosotros recibimos gracia común. Cuando dice que el sol sale sobre buenos y malos, la gracia común, sobre creyentes y no creyentes. El hecho de que estemos con vida es un hecho de la gracia común. Sin embargo, cuando el hombre se empecina en pecar, muchos teólogos lo presentan así: Dios nos va cuidando, pero cuando el hombre se empecina en pecar, Dios ya no hace nada, no restringe absolutamente nada, y el hombre hace y deshace en su maldad y en su pecaminosidad. El corazón se endurece. Ya no hay algo que nos restringe, ya no hay algo que nos diga, ya no hay una misericordia, una compasión latente. ¿Y esto es injusto? Definitivamente no. Mis amados hermanos, si nosotros deseáramos justicia, estaríamos en el infierno, porque todos hemos pecado, todos tenemos un corazón malo y que está en contra de las leyes de Dios. Sin embargo, Dios tiene compasión de cada uno de nosotros y de manera que nos dice acá, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Muchos han de decir, ¿puede Dios culpar al hombre? ¿Acaso alguien se puede oponer a su voluntad? Y dice el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El apóstol Pablo hace este ejemplo. Nosotros somos como el barro. Y si ustedes han visto, inclusive con la arcilla, la plastilina, nosotros podemos hacer cualquier figura. Lo podemos moldear, lo podemos aplastar, podemos hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad. Dios tiene la autoridad. ¿Para qué? Para darnos vida y también para no darnos vida. Y es que eso es algo que nos cuesta entender porque queremos hacerlo todo por nuestras fuerzas y no queremos reconocer que Dios no lo hace todo.
Y es que justamente es eso. La soberana salvación que Dios nos da es justa, es misericordiosa, se expresa a través de sus atributos, es santa, pero también nos da ese regalo de gracia y también tiene la autoridad. Tiene la autoridad para salvarnos, para llevarnos a su presencia, o tiene la autoridad para no salvarnos, para no llevarnos a su presencia. Pero Dios nos da ese entendimiento, Dios nos da la oportunidad, Dios nos llama a predicar, no porque seamos exclusivistas, no. No tenemos una copia del libro de la vida. No podemos asegurar, él es salvo, él no es salvo, y me voy como un checklist, un pase de lista. No, sino que Dios nos llama a predicar para que todos sepan de su palabra. Y es que justamente es eso. No podemos objetar, nos corresponde obedecer. Matthew Henry dice, cualquier cosa que Dios hace es justa. Él actúa como benefactor en esta gracia eficaz y previsora que distingue, porque su gracia es solo suya. No tenemos que altercar, tenemos que obedecer, tenemos que agradecer ese gran regalo que se nos entrega, esa gracia. Y a aquellos que no la tienen, debemos de predicar ese regalo. Eso nos lleva a nuestro último punto, Soberana Salvación 3, que muestra el poder de Dios. Dice el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y queriendo hacer notorias las riquezas de sus glorias, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí nos dice, Dios prepara vasos para gloria y otros para deshonra, para honra y para deshonra. Prepara esas dos. ¿Y para qué? Para mostrar su poder. Dios no es egoísta, Dios no es malo, Dios es perfecto y lo hace todo para mostrar que Él es el único soberano, para que nosotros lo entendamos, para que comprendamos que Él es el único que tiene autoridad. Su salvación muestra su poder. Y es que justamente dice, Dios queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Asimismo, al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte de ella. Dice el versículo 24, así que Dios nos llamó a unos entre los judíos y a otro de entre los no judíos. El regalo de la salvación es grande, su salvación es perfecta, de manera que no tenemos que objetar, tenemos que reconocer que es justa y misericordiosa, porque nos dice acá, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, y Dios nos ha tenido misericordia. Nos planteaban una pregunta ayer con respecto justamente a ello. ¿Por qué Dios nos da la salvación a unos y no a otros? Dios nos permite conocer de su verdad, nos permite conocer del Evangelio a todos. Sin embargo, recordemos, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Eso quiere decir que la voz está a todos, pero solo los que son de Dios vienen. Pero eso no nos exime de la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, de hacer conscientes a las personas de lo que es la verdad, de lo que es nuestra pecaminosidad. Pero hermano, yo tengo fe, pero si llega a pasar lo contrario, hay un ejemplo de una predicación de R.C. Sproul que me gusta muchísimo, que dice, llegará aquel día, yo tengo fe, pero llegará aquel día que si llega a pasar, que Dios en lugar de mandarme al cielo, me manda al infierno. La Biblia dice que allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Yo no sería uno que cruje en los dientes, yo sería un llorón, porque ciertamente reconocería que Dios simplemente fue justo. Cuando lo escuché fue, definitivamente así es, Dios es justo, Dios nos salva, Dios nos lleva al Evangelio, pero debemos de creer con fe, debemos de arrepentirnos de corazón y decirle, Señor, he pecado, te confieso mi maldad, ayúdame, porque su salvación es soberana, el Espíritu Santo es el único que nos da esa conciencia de arrepentimiento, no debemos de negarnos. Y si el Señor da la oportunidad de que somos la primera persona cristiana en nuestra familia, quizá es el momento para que podamos predicarles a otros. Quizás se resistan al escucharnos, pero con nuestro ejemplo, con nuestras acciones. Recordemos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios es soberano y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. No hagamos oídos sordos a ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.